Buenos días, tardes, noches, Chiniers. ¿Qué día es hoy? Hoy es San Valentín. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Como veréis, estoy muy intensa, muy propio de este día. Hoy vamos a hablar del San Valentín chino, por supuesto. Y no solo eso, te tienes que quedar hasta el final del vídeo porque vamos a dar 15 curiosidades del amor en Asia y en particular en China. ¿Estás preparado? Mira, te cuento. Resulta que los chinos no tienen un solo día de San Valentín, tienen dos. Ellos son así. Y entonces uno está basado en una leyenda de hace 2600 años, llamada Sisi. ¿Y qué pasaba en esta leyenda? Te lo voy a contar. Resulta que había una hada, otros dicen que era una diosa, que era muy hábil en el arte de la costura. Y bajó a la tierra para enseñar a la gente a coser, básicamente. Pero se encontró a un pastor que era muy atractivo por lo visto. ¿Y qué pasó? El amor. Surgió ahí el amor. ¿Qué pasa? Que se casaron y tuvieron dos hijos. La madre de este hada o diosa costurera pues se enfadó muchísimo. Lo que suele pasar con la suegra. Cogió a la hija y la devolvió al cielo, dejando al marido en la tierra compuesto y encima con dos hijos. Imaginaos el panorama. ¿Qué pasó entonces? Que claro, aquello fue un drama. La hada llorando por el marido llorando por el hada, todo el rato mirando al cielo. La madre del hada, que era la máxima autoridad taoísta, no contenta con llevársela al cielo, cogió y formó un río entre el cielo y la tierra de estrellas, lo que hoy conocemos como la Vía Láctea. Después de esto, los pájaros que allí habitaban, que eran básicamente urracas, que es un pájaro un poco chungo, pero bueno, es lo que dice la leyenda, se pusieron tan dramáticos con esta situación, porque claro, ellos estaban en el cielo y en la tierra y oían llorar y llorar a estas dos personas, que decidieron que el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar iban a hacer un puente para que cada uno lo cruzara y se encontrara un solo día al año. La madre, al ver esto, se enterneció el corazón. ¿Y qué te crees tú? ¿Que devolvió a la señora a la tierra? No, tampoco se le ablandó tanto. Dijo, pues muy bien, ¿os queréis? Pues os vais a poder ver un solo día al año, el séptimo día del séptimo mes lunar. Por eso a esta festividad, además de llamársele Sisi, se le llama también festividad del doble 7. ¿Y el segundo día que tienen los chinos? Pues el nuestro, el 14 de febrero. Evidentemente con la apertura de China, pues lo occidental también ha llegado. Pero es mucho más pues consumismo de hoteles, floristerías, etcétera, etcétera. Así que tienen 2 días de amor. En este momento, Chiniers, os conozco. Tenéis el corazoncito blandito, 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 blandito. Es el momento de decir algo que no he dicho todavía. Venir, venir, venir. Suscríbete a este canal, Los Cuenta un Cuento Chino, por Dios. Que es que sé que lo estás deseando, no sé por qué no lo haces. Suscríbete ya. Venga. Vamos con las 15 curiosidades del amor en China, que lo prometido es deuda. Vamos con la primera. Ah, que no te acuerdas cómo se decía uno en chino. ¿De verdad? Pues no te lo voy a decir ahora. Tienes que ir a este vídeo y verás cómo cuentas en el chino del 1 al 10. Fácil, indoloro y rápido. Vete inmediatamente para este vídeo, ¿va? Y luego vuelves aquí. Primera curiosidad del amor en China. Atención, las demostraciones de amor en público, bujao. No están bien. No verás nunca a un chino y una china, y perdón por lo que voy a decir ahora, comerse la boca en público. Eso está mal. Eso no mola. Asquito. ¿Cómo demuestran su amor? Se visten desde aquí hasta la punta del pie. Idénticos. ¡Idénticos! Es un silencioso pero efectivo
grito de amor. Punto número 2. Es muy común, ver a una china saliendo con un extranjero. Es poco común, por no decir inexistente, ver a un chino saliendo con una extranjera. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué, Adriana? Mi opinión personal es que las occidentales somos más independientes, más enfadonas, por decirlo de alguna manera, y en general menos sumisas. Número 3. Los chinos, aparte de no demostrar su amor físicamente, no dicen nunca te quiero. Never. ¿Cómo demuestran su amor? Aparte de vistiéndose igual que su pareja, regalando. En cualquier ocasión le regalan cosas a su esposa, todo el rato. Y yo digo, hombre, que te digan te quiero está bien, pero a veces que te hagan un regalo. Curiosidad número 4. Esta la he leído y me ha hecho muchísima gracia. Así me parto. Resulta que en chino, para decir que alguien no te mola, para decir que alguien no te gusta, que no es tu tipo, la traducción literal al castellano, atención, es chico, no eres mi verdura. Curiosidad número 5. Esta es maravillosa también. Una cosa que no sabéis a lo mejor es que a los chinos les encanta comer a todas horas. Una cosa bárbara. Pues resulta que eso lo demuestran también en las bodas. Los novios se hacen cajitas de regalos. ¿Y qué hay dentro de esas cajitas? ¡Comida! Curiosidad número 6. Otra curiosidad de las bodas. Las fotos de las bodas se tienen que hacer siempre antes de la boda, nunca después, para que se vea en la cara de los enamorados la emoción que tienen, supuestamente. Curiosidad número 7. Llegamos casi al Ecuador. Si la señora que se casa es una señora muy tradicional, incluso puede llegar a llevar un traje de color rojo, que es el color de la buena suerte en China. Número 8. Y vuelvo a lo anterior. El rojo es el color de la suerte en China. Los sobres que hay que darles de dinerito, como en todas las bodas, a los novios tienen que ser de color rojo. Y esto me lleva a la curiosidad número 9. El dinero que hay dentro de esos sobres nunca debe de tener un 4 en la cifra. El 4, bujao, mala suerte. Curiosidad número 10. La mujer después de la boda sigue trabajando en la calle. La mujer está muy metida en el mercado laboral en China. Ahora bien, es la encargada del cuidado de los niños y de la casa. El machismo existe en todos sitios. Curiosidad número 11. Cuando tienes 23, 24, 25 años, a lo sumo de piña, a lo máximo, tienes que casarte. Lo que me lleva al punto número 12. Resulta que los padres chinos prohíben terminantemente a sus hijos tener novios o novias en el colegio. Entonces pasa que los chinos llegan a la universidad sin tener absolutamente ninguna experiencia de ningún tipo. Curiosidad número 13. Esta es buena también. Da igual si estás casado o no. Desde que tú empiezas a salir con alguien en China, en tu mente ya está casarte. Y es por ello que entre ellos se llaman cariñosamente ni churri, ni gordi, que me parece horrible, ni nada parecido. Se llaman esposo y esposa. Curiosidad número 14. Además de la leyenda del Xixi, tenemos la leyenda ¿de qué? Del hilo rojo, sí. Esa leyenda que para los occidentales es que tienes un alma gemela. Esa leyenda también es china, aunque luego se expandió al resto de Asia. ¿Qué dice la leyenda? Que los dioses tienen unidos por un finísimo hilo rojo, que no se rompe, a las parejas que tienen que unirse.
¿Qué opinas de eso? Espera, déjame en los comentarios qué opinas de esta leyenda. ¿Existe ese hilo rojo? ¿Tienes tú o crees tú que tienes atado con alguien y que esa es tu alma gemela? Ay, me estoy poniendo ya, que me está llegando el amor, me está llegando el amor. Déjamelo en los comentarios, que me encanta que me comentéis y hablamos entre nosotros, chinías. Venga, que nos falta la última. La última. Curiosidad número 15. No me iba a marchar de este vídeo sin deciros, para que vosotros podáis decirlo a quien vosotros queráis, mucho o poco o medianamente. Wo ai ni. Te quiero en chino. ¿Está bien? Bueno, y acabamos este vídeo del amor. Ay, estamos in love todos. Es una cosa, el amor no pincha nunca. Es maravilla pura. Te lo digo yo. Vamos a recordarte que si te ha gustado este vídeo, le dejas un like bien fuerte, a decirte que me ha encantado hacer este vídeo, que me gusta hacer vídeos de curiosidades chinas, que me encanta porque es un tema que me gusta mucho y que entonces voy a hacer, yo creo que hasta una serie de curiosidades en China en general. ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios si te mola, que sabes que me encanta hablar con los chiníes. Déjame en los comentarios. Y ahora, como siempre, te tengo que decir que te suscribas a mi canal, que es maravilla pura, y que no dejes de ver los vídeos de este canal para no perderte ninguno, que después pierdes el hilo, ese hilo rojo que tenemos tú y yo. Ay, qué tiro de él. Hasta el próximo vídeo, Seichen.